¿Cuántos tienen hambre de palabra del Señor? Si son tan amables, el Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Mateo, el capítulo 7, comenzando con el verso 24. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, iniciando con el versículo 24. Cuando lo tengan me responde con un amén fuerte. Cualquiera pues que me oyes estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vaya conmigo al siguiente capítulo, el capítulo 8, el verso 23, capítulo 8 de Mateo, verso 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Quiero leer un verso más en el libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Y quiero comenzar con el verso 36. Hebreos 11, el verso 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Esto es un verso muy fuerte. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Pero escuche bien el verso 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Quiero ministrar en este día bajo el tema las dos caras de la fe. Las dos caras de la fe. Dale una sonrisa al que está a tu lado. Extiéndele la mano y dile: la fe tiene dos caras. Dígaselo: la fe tiene dos caras. Asimismo, ponga su Biblia en la silla y levanta sus manos en señal de victoria. Siempre digo que solamente los campeones pueden levantar sus manos. Y si estamos aquí porque somos más que vencedores. Amén. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu favor y por tu gracia, y el privilegio que nos concede adorarte y bendecir tu nombre. Señor, te pido en esta hermosa tarde que tu gracia y tu favor sea sobreabundante sobre aquellos que han venido a recibir esta palabra. Glorifícate, Señor. Te pido en este día una sola cosa más: que al salir de este lugar, al mirar el rostro de este pueblo, la gente dirán que ellos vieron a Dios y fueron transformados. Te pido esto en tu Hijo amado Jesús, y la casa dice amén. Así sea. Un aplauso fuerte al Señor y un grito de júbilo al Rey de Reyes. Y pueden tomar su lugar. Si me pueden ayudar con un poquito de monitor, lo voy a agradecer. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, establece un principio muy importante de la fe.
declarando a este pueblo, Romanos capítulo 10, verso 17. Luego la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Luego la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. El apóstol Pablo está expresando que hay una sola forma de recibir la fe que Dios quiere que usted exprese, y es a través de su palabra. Es imposible que usted diga que tengas fe fuera de una palabra declarada o expresada a través de este libro que conocemos como la Biblia. Solamente la palabra de Dios puede depositar en nuestro espíritu la fe. Solamente la palabra de Dios puede afirmar la fe en nuestra vida. Solamente la palabra de Dios puede fortalecer la fe en nuestras vidas. De tal manera que el Señor dijo en una ocasión: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca del Señor. Nosotros necesitamos comprender que nosotros como creyentes no somos el producto final de una dieta balanceada. No somos el producto final de vivir en la ciudad correcta. No somos el producto final de estar rodeado de la gente correcta. Sino nosotros somos el producto final de una palabra que salió de la boca del Señor para nosotros y que se tiene que cumplir en el nombre que es sobre todo nombre. Cuando la gente te pregunta, ¿tú crees que hay poder en la palabra? Dale una sonrisa y dile: mírame, yo soy el producto de una palabra de Dios. Tú eres el producto vivo que la palabra de Dios existe. Porque si no fuese por la palabra del Señor, tú no estuvieras aquí en este día por encima de las cosas que tú has vivido. Tenemos que comprender que tú has vivido no sobreviviendo, sino siendo más que vencedor, no por tu inteligencia, no por tus fuerzas humanas, sino por una palabra que dice: tú no morirás, sino que vivirás y verás mi propósito cumplido en ti. ¿Cuántos lo creen así en este día? Ahora, el dilema de nosotros es que tenemos que comprender que aunque el verso dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor, el verso no está diciendo que escuchar es suficiente. Escuchar no es suficiente, porque implicaría que nosotros estuviéramos en un nivel muy alto en fe por simplemente escuchar una palabra buena todos los domingos, pues por escuchar la palabra a través de la radio. ¿Cuántos canales de televisiones hay en este tiempo donde se predica la palabra? ¿Cuántas emisoras hay? Cánticos que expresan la palabra del Señor. En los Estados Unidos, cuando hay crisis, hasta el presidente abre la Biblia y lee la palabra. Entonces, escuchar no es suficiente, porque si fuese suficiente, ya este mundo estuviera en otro nivel de fe. Entonces, ¿qué es lo que Dios está esperando? Lo que Él declaró a sus discípulos en el capítulo 7, verso 24. Cualquiera pues que me oyes estas palabras, y esta es la clave, y las hace. Aquel que escucha mi palabra y las hace, esta persona será como una casa construida sobre una roca inconmovible. El libro de Santiago declara que la fe sin obra es que es muerta, es como un espíritu, un cuerpo que no tiene espíritu, que no tiene vida, que no tiene movimiento. Entonces, la fe no es desarrollada porque escucho la palabra. La fe es desarrollada cuando escucho la palabra y hago algo con la palabra que yo he escuchado. Entonces muchas veces llegamos a las reuniones del domingo, el del jueves, el del miércoles, sea los días que usted te congrega, y comenzamos a escuchar una palabra que vamos hacia adelante, que somos cabeza y no cola, que vamos hacia el propósito de Dios. Mas sin embargo escuchamos esa palabra y no hacemos nada con lo que hemos escuchado. Entonces nos frustramos cuando no vemos el resultado de la palabra que hemos recibido. Entonces eso es lo que nosotros decimos. El domingo pasado predicó lo mismo. Hace 2 años llevan predicando lo mismo, predicando que mi matrimonio se va a restaurar, predicando que mis hijos van a venir a Cristo, predicando que voy a prosperar, predicando que esta enfermedad no tiene poder sobre mi vida. Pero no estoy viendo resultado de esa palabra, no estoy viendo resultado de lo que estoy escuchando. Porque Dios te dice: cuando recibas una palabra, tú no te puedes quedar con las manos cruzadas. Tú tienes que hacer algo con la palabra que has recibido. Cuando mi esposa
me dijo por primera vez que estaba embarazada de mi hija Rebeca. Ella tomó un examen en la casa. Es un examen que tú compras en la farmacia para verificar que si está embarazada o no. Ella toma ese examen, celebra que ella dice está embarazada, pero hay que confirmar si ese examen está correcto. Vamos al doctor. El doctor le saca la sangre y el doctor le dice: es cierto que el examen fue correcto, está embarazada, pero tiene que regresar otra vez para ver si esa criatura está creciendo bien. Entonces regresamos. Acuesta a mi esposa, le pone una cremita ahí en su vientre, busca un aparato y comienza a buscar el corazón, el sonido del corazón de la criatura. Y antes, mis hermanos, cuando te mostraban el retrato era por fe, porque ahora cuando toman ese examen se le ve los ojos, se le ve la nariz, se le ve la boca. Antes era un túnel negro y por fe tenía que creer que era un bebé. Aleluya. Y te decía el doctor: ve los ojos, y tú, amén, aleluya. Ve la nariz y tú, gloria, ojalá que es nariz, aleluya. Y tú por fe tenías que creer que lo que estabas viendo no era E.T., aleluya, sino que era tu hijo, que era tu hija. Entonces yo tomaba esa promesa que realmente no entendía, que no tenía la habilidad de discernir correctamente y creer lo que el doctor me estaba diciendo. Correr a casa y preparar el cuarto para la criatura que venía de camino. Rebeca no había nacido y ya tenía un cuarto. Rebeca no había nacido y ya tenía cuna. Rebeca no había nacido y ya había pamper, leche, ya había baby food, ya había todo lo necesario para ver esa criatura. ¿Por qué? Porque el padre responsable prepara la casa para la criatura que viene de camino. Así mismo es la palabra. Cuando Dios te habla, necesita confirmar si esa palabra es de Dios. Después Dios comienza a revelarte como un espejo un poquito nublado de lo que Él va a hacer en tu vida. Pero como creyente responsable, tú regresas a tu casita mental y comienza a preparar tu mente para tu bebé que viene de camino. Aquí Dios le ha prometido matrimonios felices, hijos restaurados, pero tiene que preparar tu casa y declarar: mis promesas vienen de camino. Aleluya. Lo que Dios me ha prometido tiene que suceder. Entonces, ¿cómo yo hago eso? Número uno, cambio mi forma de pensar. Ay. Si Dios dijo que va a cambiar tu esposo, ya no lo llame gordo, feo y tonto. Aleluya. Tiene que decir: ese monte es mío y nadie me lo va a quitar. Aleluya. Si Dios dijo que va a restaurar tu hijo, ya no lo puedes llamar necio, bruto, saliste como tu abuelo. Aleluya. Necesita cambiar tu vocabulario. Si Dios te dijo que te ibas a casar, tienes que buscar un trabajo. Me dejaron solito ahí, ¿verdad? Si Dios dijo: por ahí viene tu galán, tienes que aprender a cocinar. Ay, no, esa no salió bien. Gloria a Dios en este día. Entonces Dios comienza a darte promesas, pero no hace nada con las promesas que Dios te ha dado. Entonces Dios dice: te voy a dar millones de pesos, no sé. Entonces tú tienes que tomar esa palabra y buscar la información para estudiar dónde voy a utilizar esos millones que vienen de camino. Tú no te puedes quedar con las manos cruzadas. Cuando Dios te da una palabra, comienza a hablar como la palabra ya es una realidad en tu vida. Comienza a caminar como ya está hecho. Comienza a darle gloria a Dios, porque tú no estás en espera de Dios diciendo: a ver si lo hace. Porque así somos nosotros. Dios nos dio una palabra y hacemos nada. A ver lo que pasa. A ver si el profeta es de Dios. Me dejaron solito aquí hoy. Entonces nos sacamos de la ecuación y queremos que Dios haga todo. Cuando Dios dice: con una palabra recibida, tienes que tomar esa palabra y comenzar a preparar tu casa para ver el resultado de esas palabras. Por eso los ejemplos que Dios usa en Santiago, a través de Santiago, es un hombre llamado Abraham, que Dios le promete una nación, pero la obra de su fe era entregar a su hijo. Dios le habla a una Rahab, que Dios le promete protección, pero antes que el Dios le protege a ella, ella tiene que proteger los espías en su casa.
Dios les promete a José que las gentes se postrarán ante él. Pero ¿qué? Tuvo que ser fiel primero en la casa de Potifar. Tuvo que ser fiel en la cárcel. ¿Por qué? Porque todo buen resultado es el producto de una palabra recibida y una palabra practicada para ver el fruto de esa palabra en nuestras vidas. Con manos cruzadas, haciendo nada, no vamos a ver el resultado. Pero cuando activamos la palabra en nuestra vida y comenzamos a unir nuestra vida con la palabra, es cuestión de tiempo que se realiza todas tus promesas en tu vida. Habrá una iglesia que le cree a Dios en este día y va a organizar su vida de acuerdo a la palabra de Dios. Tiene que organizar tu vida o no va a suceder nada. Entonces, mira lo que sucede en el verso. El verso explica que después que dijo Dios estas cosas, mira lo que él declara sobre el pueblo, sobre sus discípulos. Aquel que escucha mis palabras y las pones en práctica es como un hombre que fundó su casa ¿sobre qué? Sobre roca. Y oiga el próximo verso: y como quiera llovió. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y como quiera sopló el viento. Y como quiera, mira lo que dice: descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella. Y este es el problema de nosotros. Si yo tengo fe, no va a llover. Ay, 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 ay. Si yo tengo fe, no va a venir ríos. Si yo tengo fe, no va a soplar viento. Si yo tengo fe, no va a golpear contra nuestra casa. Y el verso está diciendo: aunque tengas fe, como quiera cae la lluvia. Oh, gloria a Dios. Aunque tengas fe, como quiera los ríos se levantan. Aunque tengas fe, como quiera los vientos soplan. Porque la fe no es la garantía que no va a haber problemas. La fe es la garantía que aunque llegó la lluvia, llegó los ríos y soplaron vientos, la casa no se cayó. Oh, gloria a Dios. Esa es la garantía, que aunque venga lo que venga, todavía tú estás de pies. Están aquí. Entonces, en el cuerpo de Cristo, desafortunadamente, vivimos de un solo lado de la fe. El lado que a todo el mundo le gusta. El lado que dice: si yo creo, tiene que suceder. Si yo confío, tiene que pasar. Predicador, a mí me enseñaron que si yo tuviese fe como un grano de mostaza, el monte se tiene que mover. Yo tengo que ver las obras. Y entonces tú te conviertes como yo era. Y de la manera que yo era de esta manera: que si yo creía con todo mi corazón, con todo mi fervor, con toda mi fuerza, tenía que suceder. De repente comencé a vivir experiencias que aunque creía con todo mi corazón, no sucedían. Aunque oraba, aunque ayunaba, aunque vigilaba, aunque daba ofrenda, aunque gritaba, aunque daba vueltas en la cama, aunque gemía, aunque gritaba a los cielos: Señor, yo creo que no hay nada imposible. Yo creo que es posible. Yo creo que lo puede suceder. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando no recibías las contestaciones que yo esperaba, pensaba que mi fe era incorrecta. Pensaba que yo le fallé a Dios. Y hay muchos creyentes frustrados, especialmente si llevan unos añitos en esto. Porque con más tiempo que tú llevas, cuando tú eres recién convertido, como tú te acostumbras que Dios te contesta en segundos. Pero después que lleva como 20 y tantos años en esto, como siente que ya Dios no contesta tan rápido. No me dejen solito, por favor, aleluya. Yo sé que estoy hablando con gente aquí. Después que tú llevas unos, y después, ¿qué sucede? Que radicalmente, en vez de perseverar en fe, te va al otro extremo y ya no crees para nada. Entonces, cuando escuchas a alguien predicar de fe, eso no trabaja así. Cuando escuchas de alguien hablar de la confianza de Dios, eso no trabaja así. Porque mi experiencia me ha enseñado que uno puede creer y como quiera no va a suceder.
Y yo vengo a declararte en este día que aunque vivimos experiencias como esas, y le voy a explicar por qué las vivimos, Dios sigue siendo sanador. Aleluya. Dios sigue siendo uno que prospera. Alguien grita amén. Dios sigue siendo uno que levanta al caído. Tú no puedes permitir que tu experiencia dolorosa baje la credibilidad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Alguien diga: Él sigue siendo poderoso. Amén. Entonces tú no puedes permitir que una mala experiencia te cambie tu teología. Aleluya. Él sigue siendo sanador. Él sigue siendo libertador. Mi experiencia en esta tierra no niega la autoridad de Dios sobre mi vida. Es que hay algo que Dios me quiere enseñar. Es que hay algo, hay otro lado de la fe, que no se trata de mover montañas. Se trata de hacerte a ti un monte. Ay, lo voy a repetir otra vez. No se trata de mover montañas. Se trata de hacerte a ti un monte que por encima de lo que se levante no se mueve, sino que permanece para siempre. Aleluya. Cuando ves que el monte no se está moviendo, no pierdas la fe. Es que Dios te está haciendo un creyente que persevera por encima del dolor, por encima de las lágrimas, que pueda levantar sus manos y decir: aunque desciende la lluvia, yo no caigo. Aunque sople el viento, yo no caigo. Aunque llegue la crisis financiera, yo no caigo. Aunque llegue el divorcio a mi casa, yo no caigo. Aunque mi hijo está fracasando, yo no caigo, porque estamos fundados sobre el Rey de Reyes. Alguien necesita gritar en este día: mi casa no se cae. Yo no caigo. No sucedió el milagro, yo no caigo. No vino la respuesta, yo no caigo. No vino lo que tú esperabas, yo no voy a caer. Yo sé que Él es Dios. No entiendo ni papa, como dice el puertorriqueño, lo que está sucediendo, pero yo no voy a parar de creer. Yo no voy a parar de perseverar. Mi experiencia no descualifica el poder de mi Padre. Entonces en Hebreos capítulo 11 habla de los dos lados de la fe. El problema es que solamente leemos los primeros 30 y tantos versos. Y en los primeros 30 y tantos versos, es glorioso. Te saca el gloria a Dios. Te hace brincar. Te hace salir del culto diciendo: Dios va a hacer porque yo creo. Y te saca un gloria a Dios, un aleluya que hace el infierno temblar. ¿Por qué? Porque los primeros versos comienza a hablar del lado de la fe que funciona a tu favor, el que te gusta. Por la fe Abel ofreció mejor sacrificio. Por la fe Enoc caminó con Dios y fue traspuesto. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas aunque no veían, con temor él hizo el arca y se salvó su familia. Por la fe Moisés, por la fe Abraham, por la fe. Y ahí todo el mundo: gloria a Dios. Eso es, aleluya, mi alma te alaba. Ay. Eso es lo que me gusta. Por la fe vienen mis hijos. Por la fe se restaura mi matrimonio. Y ahí y gloria, aleluya. Y de repente el autor dice: ¿están celebrando? ¿Están contentos? Otros. Ese es el verso que todo el mundo quiere hacer así de la Biblia. Porque nadie quiere ser el otro. El otro que experimentó vituperios. El otro que sintió azotes. El otro que fue puesto en prisiones y cárceles. Entonces, ¿cómo es que celebramos la primera parte, pero no queremos abrazar esta parte? ¿Cómo queremos vivir de solo una mitad de una palabra y no queremos vivir el principio completo? Entonces yo estoy leyendo esto y por años, mis hermanos, estoy hablando por años: Señor, explícame esto, por favor.
Entonces yo escuchaba a algunos que decían, ya que el contexto de la historia comienza con personajes del viejo pacto, implica que ellos tuvieron que sufrir, pero estos del nuevo pacto no tienen que sufrir tanto. Y eso me alivió por un poco, pero no es cierto, porque Pablo fue puesto en cárcel. Y eso es nuevo pacto. Ay. Pedro fue crucificado al revés. Y eso es nuevo pacto. Juan el apóstol lo fueron a llevar a la isla de Patmos. Y eso es nuevo pacto. Entonces llegó la otra revelación. Es que ellos no entendían la magnitud de la... No, mi hermano, por favor. Esto no está hablando de dos dispensaciones. Esto está hablando después de la gracia. Y por eso hoy tú puedes ver en la televisión todavía personas, gracias hija, encarcelados. Todavía por prisiones. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces comprendí algo, que cuando el verso dice, mira lo que dice el verso, y todos estos, verso 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Esto fue lo que me sacudió. Yo decía, yo no entiendo esta parte, porque a mí me enseñaron, si yo tengo fe, tú cumplirás tus promesas. Y dije, Señor, explícame esto porque yo no entiendo. Y entendí algo, que promesas aquí no está hablando de esa promesa que Dios te da directamente. Cuando Dios te dice a ti directamente, hará esto contigo, haré esto con tu familia, haré esto con tus hijos, eso se tiene que cumplir. Porque Dios no va a jugar con tus emociones. Dios no va a jugar con tus sentimientos. Entonces promesas aquí no habla que cuando llega el hombre de Dios o llega una palabra de Dios, haré esto contigo, esto sucederá, esto pasará. Eso se cumplirá si tienes fe. Promesas aquí habla de promesas que están en este libro. Y si somos honestos, porque a veces no se cumplen en nuestra vida. Entonces yo dije, Señor, dame revelación de esto, explícame esto, porque esto está fuerte, esto va en contra de lo que se enseña en muchos lugares. Entonces Dios me lleva a un hombre llamado Juan el Bautista. Y Juan el Bautista está en la cárcel. Y mientras Juan el Bautista está en la cárcel, él dice estas palabras: pregúntele a él, el que yo dije que era el Mesías, el que yo dije que era el Cordero de Dios, pregúntale a él si es él o viene otro. Entonces llegan los discípulos de Juan a Jesús y le pregunta: ¿por qué tú crees que un hombre que no tuvo duda de proclamar públicamente que él es el Mesías ahora está dudando? ¿Sabe por qué? Porque hay una promesa en Isaías que decía que el Mesías podía sacar gente de la cárcel. Entonces Juanito está diciendo: si tú eres Mesías, ¿qué yo hago aquí? Ay. Si tú eres el Mesías, ¿por qué yo estoy en la cárcel? Y mira cómo Jesús le responde: dile a Juan que los ciegos ven. Aleluya. Dile a Juan que los muertos están siendo resucitados. Alguien debe de celebrar. Dile a Juan que se está predicando el año agradable del Señor. Y mira lo que él dice al final: bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Entonces lo que le está diciendo es, Jesús está respondiendo de acuerdo a Isaías, pero cuando llega la parte de decir libertad los cautivos, Jesús cambia la versión. Ay. Y ahora Juanito está en la cárcel y llegan los discípulos y dicen: Juanito, dice Jesús que los ciegos ven, y se puso de pie. Aleluya. Dice Jesús que los muertos están siendo resucitados, y levantó la mano. Aleluya. Dice Jesús y comienza a dar su resumen de Mesías. Pero Juanito estaba esperando una palabra, la que decía libertar los cautivos. Y cuando iba a llegar esa parte, Juanito está esperando su parte. Juanito está esperando su promesa. Dios no lo dice, le dice bienaventurado.
Ay, 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 ay. Lo que no hayan tropiezo en mí. Y ahí Juanito está, espérate, me cambió la versión, aleluya. Mi Biblia no lo dice así, aleluya. Así no está escrito. Y lo que el Señor le quiere enseñar, te voy a explicar porque tienes que vivir esta experiencia. Tú mismo lo dijiste, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Lo que Él no podía comprender, que en el diseño de Él en la tierra, Él tenía que vivir esta temporada. Y lo que nosotros no comprendemos, que cuando leemos Hebreos capítulo 11, ese verso que he terminado de leer, el verso dice que no te dio tu promesa porque estaba pensando en otro. Oh, aleluya. Porque el verso dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Siguiente verso, mira lo que dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para. Entonces, cuando Dios va a hacer algo en tu vida, no es porque está pensando en ti, sino que está pensando también en nosotros. Y el problema es que nos hemos convertido tan egoístas en el cuerpo de Cristo, que siempre es mi casa, mi carro, mi dinero, mi salud, mi matrimonio, mis hijos. Y lo único que nosotros tenemos en mente somos nuestros hermanos en Cristo. Pero cuando Dios hace algo en tu vida, no es para que te bendiga a ti solamente, sino que a través de ti otros sean bendecidos, aleluya, de igual manera. Y hay experiencias que tú tienes que vivir para bendecir a otros. Oh, esto es fuerte. Alguien diga, esto no se trata de mí, esto se trata de nosotros. El pianista, por favor, porque voy a aterrizar en este día. Mira lo que es el problema de nosotros. Yo tuve que aceptar que cuando yo oro, solo pienso en mí. Solo pienso en mí. Señor, mi esposa, que se mantenga guapa, aleluya. Señor, mis hijos, que sean buenos. Señor, mi perro, que no mate una ardilla. No sé, yo solo era para mí. Mí, yo, moi. Nadie más está en nuestras oraciones. Entonces, ¿por qué nos frustramos? Porque Dios no cumplió mi promesa. Y bendición no es bendición si solamente te bendice a ti. Dios dice, yo te diseñé de tal manera que lo que hago contigo tiene que afectarlo a Él. Y lo que hago en él afecta a ella. Y lo que hago en ella afecta, y es un efecto dominó. Por eso Dios no vino a buscar un hombre, vino a buscar un cuerpo. Entonces yo comencé a leer la Biblia de diferentes maneras. Esto no se trata del Elías que hace fuego descender del cielo. Esto se trata que habrán 7,000 que no doblarán sus rodillas ante los Baales. Entonces esto no se trata de un José que del pozo llegó al palacio. No, se trata de un Israel y una tribu y una nación que será salva. Entonces no se trata de un Moisés que es un libertador. Se trata de un Israel que llega a su tierra prometida. Esto no se trata de una huérfana que termina siendo reina. Esto se trata que a través de su reinado su pueblo será salvo. Entonces comencé a notar, pastor, en la palabra que nunca se trataba de ellos personalmente. Se trataba de un grupo de personas que a través de ellos iban a ser bendecidos. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando escuchamos mensajes, mira lo que hacemos. Yo soy el José que Dios me va a sacar del pozo y me va a llevar al palacio. Individualizamos todos los mensajes. Todos. No se trata de nadie, se trata de mí, de mi dolor, de mis lágrimas, de mis pruebas. Yo soy la Esther que era huérfana y ahora soy reina. Yo soy el Moisés que fui un asesinato, pero lo hizo libertador. Y todos los mensajes que escuchamos y todas las palabras que escuchamos, no se trata de nadie, se trata de mí, yo. Entonces Dios dice, hay cosas que no permití en tu vida, porque a través de, y esto es doloroso, a través de esa experiencia hay otros que serán bendecidos.
Entonces muchos de nosotros levantamos nuestra mano. Ay, mira, yo estaba pasando una prueba y leí la historia de Job. Pastor, leí la historia de Job. Uy, cómo salí de esa prueba. Pero Job no tuvo libro de Job. Pero nosotros somos bendecidos. Oh, Señor, pastor, leí la historia de Abraham, cómo él tuvo que sacrificar cosas para Dios, pero Dios le dio muchas cosas. Wow, gloria a Dios, Dios me va a dar mucho por sacrificar. Abraham no tuvo un Abraham. ¿Cuándo vamos a pensar en otros? Entonces, y voy a decir algo, y si me meto en problemas, ya pastor, tú lo arreglas. Gloria a Dios en este día. Pero ya yo estoy metido, ¿eh? ¿Cuánto les fascina esa historia de Josué cuando se levanta y dice: yo y mi casa serviremos al Señor? Ahora tú tienes que comprender algo. Tenemos que comprender contexto y dispensación. Cuando Josué habló estas palabras, el Dios que él conoce es el Dios que le enseña: apártate de lo demás y sea diferente. El Cristo que nosotros conocemos dice: métete entre ellos y transfórmalo. Son dos dispensaciones diferentes. Entonces, tú no estás autorizado en esta dispensación decir: yo y solo mi casa. No, es tú, tus casas, tu vecino, aleluya, tu ciudad, tu nación. Y note bien, por cuanto Josué solamente le interesó él y su casa, ¿qué sucedió con Israel? Que después de él no hubo líder. Están acá. Después de Josué se levanta la temporada de jueces y dice: y no hubo rey en Israel, y todo el mundo hacía como bien le parecía. Pero Dios está levantando una iglesia que cuando se congrega entiende que los momentos buenos como las temporadas malas sirven para bendecir a mi hermano y mi hermana. Noemí tuvo que aprender que ella vivió lo que vivió porque iba a haber una Ruth que iba a aprender de su experiencia y terminar en la genealogía del Rey de Reyes y Señor. No sé si me están comprendiendo en este día. No sé si hay alguien que puede aplaudir y decir: gracias, Señor, porque mi experiencia bendice a otro, mis lágrimas bendice a otro. Y esto no es fácil. Pero yo tuve que aprender que yo he vivido experiencias que no se trata de mí. Se trata del público de donde yo predico, a donde predico. No se trata de mi experiencia. Yo he vivido cosas que yo decía: Señor, yo no sé por qué mi alma, yo no sé por qué yo viví esto. Y de repente se acerca uno que vivió la misma experiencia. Ahora entiendo. Por todo este tiempo yo no supe por qué viví esa traición, pero la viví para decirte que si yo la superé, tú también la puedes superar. Aleluya. Estoy pasando una temporada de deuda, perdí todo. Ahora yo entiendo. Yo sé lo que es perder todo y ver que Dios te lo multiplica 7 veces. Si yo pude vencer, tú también puedes vencer. Habrá alguien que puede ser canal de bendición para otro. Habrá alguien que puede ayudar a otro, que le puede decir a su vecino: mira, toda esta vida yo no supe por qué viví este abuso, porque yo lloré, pero lo que el enemigo intentó para mal va a obrar para bien. Y si yo pude vencer y ver la mano poderosa de Dios ser extendida, tú también lo puedes hacer. Cuando Dios te bendice, yo declaro en el nombre de Jesús, de este día en adelante, tus hijos vivirán de esa bendición, tus nietos vivirán de esa bendición, tus tataranietos vivirán de esa bendición, tu ciudad vivirá de esa bendición. Y aunque lloraste y sufriste, tu recompensa será que toda una generación y un pueblo vio que todavía hay un Dios poderoso, regante y real. Alguien celebre que aunque llegue lo que llegue, esta casa va a perseverar y va a mantenerse en pie. Si va a aplaudir, aplaude más fuerte. Si va a celebrar, celebra. Aleluya.
Póngase de pies, póngase de pies.